Y sin más que decir, vamos a entrar al estudio bíblico de Apocalipsis capítulo 11. Le recuerdo algo, que se lo he dicho antes. Mi propósito al estudiar Apocalipsis no es que estemos con dudas y que estemos también tratando de averiguar si esto ya es, si va a pasar, si todavía no es, qué pasó, qué es la bestia, qué es el número, que quién es esto, qué país será. No, miren, no es ese el propósito. El propósito por el cual Dios me ha permitido estudiar con ustedes este libro es pastorearnos, darnos de comer, exhortarnos para estos tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? La palabra hoy y ahora, aquí y ahora, es lo que Dios tiene para nosotros y es el consejo que Dios me ha dado a mi vida, a mi corazón, para la vida y el corazón de cada uno de ustedes. Así que teniendo esto en mente, espero que estén en un mismo espíritu conmigo y entremos al estudio de Apocalipsis capítulo 11 con el tema de hoy titulado Los verdaderos testigos del Señor. Los verdaderos testigos del Señor, Apocalipsis 11, versículo 1 al 14. ¿Está conmigo? Abramos nuestras Biblias, hermanos, y estudiemos la palabra del Señor. Lo primero que el Señor nos quiere enseñar es esto. Somos propiedad de Jesucristo. ¿Sí? Al leer los primeros versículos vamos a entender esto. Somos propiedad de Jesucristo. ¿Por qué? Ve esto. Nueva Traducción Viviente dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de los adoradores, pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses. Se le ha mandado a Juan, después de que se ha comido el libro, después de que dijo aquel ángel ya no más tiempo, después de que se le mandó a que predicara ya en los últimos versículos del capítulo 10, le mandó a que predicara, ahora se le dio una vara y se le dijo mide el templo, ¿sí? Pero no midas la última parte. ¿Qué significa esto? Cuando en el Antiguo Testamento se le mandaba a alguien a medir algún terreno o medir alguna casa, se le estaba diciendo que eso que está midiendo es propiedad de la persona que lo mandó a medir. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 6, versículo 3, la primera parte dice, se levantó y midió la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que la tierra le pertenece a Dios, por eso Él mandó a que se midiera la tierra, ¿sí? Porque le pertenece a Dios. Si yo le digo a alguien, por favor vaya y mida el garage de mi casa, ¿qué le estoy diciendo? Ese garage es mío, vaya y mídalo, para que vea lo que a mí me pertenece. Ahora Dios le está diciendo a Juan, mide el templo. En otras palabras, ese templo es mío, a mí me pertenece. Fuera de entender si este templo que está midiendo Juan es la iglesia o es el templo de Salomón, fuera de entender esto, el Señor quiere decirnos algo y nos quiere decir que el día de hoy usted y yo somos el templo del Señor. Nosotros le pertenecemos a Dios, ¿sí? Por eso dice, mide el templo y a sus adoradores cuéntalos. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros debemos entender es que nosotros le pertenecemos a Dios. Somos, como dice en 1 Corintios, usted acompáñeme a 1 Corintios, usted conoce este pasaje, capítulo 3, 1 Corintios 3, dice en los versículos 16 y 17. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque ustedes ya conocen este versículo. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea,
¿Saben ustedes que ustedes son el templo? Ustedes le pertenecen a Dios y no solo le pertenecen a Dios, sino que ese templo ha sido habitado por el Espíritu, ¿qué? Espíritu Santo de Dios. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros hemos decidido construir un gran templo, un hermoso templo en nuestra vida, pero lo hemos llenado, lo hemos amueblado con cosas corruptas, con cosas feas que desagradan a Dios. Nuestros muebles a veces en este templo que Dios nos ha dado son hechos de mala alimentación, de malos hábitos, de pecados, de fornicaciones, de chismes, de haraganería, miren hermanos, de tantas cosas, de descuidos, de falta de amor. Muchas veces este templo lo hemos amueblado con cosas que no son. Y dice el apóstol, ¿no recuerdan que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu Santo mora en ustedes, versículo 17. Dios destruirá, mire esto, Dios destruirá a cualquiera, dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Sí? Dice que el templo de Dios es santo. La palabra santo significa apartado para Dios. Es decir, que no puede estar mezclado con cosas de este mundo, no puede estar mezclado con cosas de Satanás, este templo del Señor. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros le pertenecemos a Él. Fuimos comprados, dice la palabra, por Jesucristo, con sangre. O sea que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted no puede creer que su vida es suya y que lo que usted invierte es para su propio beneficio. Usted no puede andar creyendo que su vida le pertenece a su familia o le pertenece a su trabajo o incluso le pertenece a su iglesia. No, su vida y la mía fueron compradas por Jesucristo y le pertenecemos a Dios. ¿Por qué remato tanto en esto una y otra vez? Porque debemos tener esto en mente para continuar estudiando la palabra de Dios y para saber qué es lo que Él espera de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que espera usted de su celular? Porque es suyo, usted lo compró. ¿Qué es lo que espera usted de su vehículo? ¿Qué es lo que espera usted de su negocio? ¿Qué es lo que espera usted de su cocina, hermana o hermano? Lo que usted espera de ellos es por lo que usted ha invertido en ellos. Así el Señor invirtió en nosotros. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Versículo 2 dice, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales la pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Está el templo que pertenece a Dios y está el patio de los gentiles. Ese no lo mides, le dijeron a Juan, porque ese le pertenece al mundo, a las naciones. Ellos van a hacer lata ahí, ¿sí? Yo protejo mi templo, esto no. ¿Sabe? El día de hoy se cree, por los nuevos estudios, antes se creía que el mayor templo, que se llama el Domo de la Roca, de los musulmanes, el mayor templo de los musulmanes, estaba ubicado en el templo de Salomón, donde estaban las ruinas del templo de Salomón. Hoy en día, nuevos estudios han revelado que realmente el Domo de la Roca no está construido en el templo, sino está construido sobre el patio de los gentiles. ¿Sí? Ese templo de los musulmanes, el Domo de la Roca. Y esto es bien importante, hermanos, porque los judíos están trabajando el día de hoy para poder construir nuevamente el templo de Salomón. Ya hay planos para el templo de Salomón número 3 se llama.
y están negociando para que se pueda destruir ese domo de la roca y poder continuar con la construcción del templo. Porque se cree que ahí va a poner el Señor su pie. ¿Sí? Entonces, ya están negociando eso, ya hay planos, nuevos planos de cómo va a ser construido este templo. Están buscando el ADN de Aarón, el sumo sacerdote. Están trabajando en la adquisición de la vaca alazana y todo lo que nos habla el libro de Números que es necesario para que ese templo funcione, porque ellos aún están esperando al Mesías. Y hay naciones con gobiernos cristianos que han invertido en la construcción de ese templo y están esperando que todo funcione. Hermanos, la gente está esperando la venida de Cristo. Para nosotros hay algo más importante. Y es que Jesucristo viene. Y mientras Él viene, nosotros debemos estar preparados para Él. Nosotros somos propiedad de Él. Y como propiedad del Señor, debemos hacer las obras que Él nos demanda. Y es lo que nos enseña los siguientes versículos, ¿sí? Debemos hacer las obras que Él nos demanda. Versículo 3, vea usted en su Biblia. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. El Señor dice que Él va a enviar a sus 2 testigos. Aquí dice a mis 2 testigos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos que testifican el nombre del Señor son propiedad de Dios también. ¿Sí? Y si nosotros somos propiedad de Dios, es nuestro papel también testificar de Él. Si nosotros somos propiedad del Señor, debemos aprender lo siguiente. Primero, hermanos, tenga esto en mente, por favor. Si usted es propiedad de Dios, usted primero, Dios está esperando que usted permanezca en su presencia. ¿Sí? Dios está esperando que usted permanezca en su presencia. Dice el versículo 4. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros, oiga esto, que están delante del Señor de toda la tierra. ¿En dónde están estos 2 testigos o estos 2 olivos o estos 2 candelabros? Están delante del Señor. ¿Sí? Dios quiere que nosotros estemos en la presencia de Él. ¿Sí? Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Y los envió, dice, con poder del Espíritu. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículos 17 al 19, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vea esto. El Señor Jesucristo está dejando algo muy claro. Predicar es una misión de la iglesia. Aquí envía a 2 testigos. Jesucristo envió a los 70 de 2 en 2. Y con esto está dejando claro algo para usted y para mí. Es misión nuestra como iglesia de Dios testificar, dar testimonio, profetizar, ¿sí?, sobre el evangelio de Jesucristo. Es nuestra harta tarea, hermanos, hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos metemos a hacer esa obra del Señor, dice acá que Él envió a estos testigos con poder, ¿sí? Los envió con poder para testificar. Así como Jesucristo envió a los 70 y los envió con poder, ¿sí? Y cuando Él vio
que aquellos iban a predicar, dice que Satanás también empezó a trabajar en contra de ellos. Mis hermanos, a mí no me extraña que cuando la iglesia se empieza a meter en hacer el discipulado, en predicar la obra el evangelio del Señor, en hacer la obra de Cristo, de ir y hacer discípulos a las naciones, el enemigo venga a trabajar también en contra de nosotros. A usted no le debe extrañar, si usted se ha metido en el discipulado, no le debe extrañar, mi hermana, mi hermano, que el enemigo también quiera interrumpir eso. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted acceda a este ministerio. Y si usted dice, no, yo no quiero eso, eso no es para mí, yo ya estoy haciendo esto, otro, yo aquí, yo acá, déjeme decirle algo, el enemigo está ganando la batalla. Usted le está cediendo espacio a él para que usted no haga la obra que Dios está demandando de cada uno de nosotros. ¿Sí? Los envió con poder. Y nosotros el día de hoy, si salimos a ser discípulos, si hacemos llamadas para ser discípulos, para enseñar, para reafirmar la palabra de Dios, nosotros también tenemos ese poder. Pero ¿cómo se activa ese poder? Ese poder para reprender demonios, para sanar, ¿sí? Ese poder para hollar serpientes y escorpiones, como dice Mateo. ¿Cómo se activa ese poder? Estando en la presencia de Dios. Si usted está en la presencia de Dios, usted tiene ese poder. Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 3 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. ¿Dónde están estos 2 olivos? En la presencia del Señor, delante de Dios. Vea usted el versículo 6 de Zacarías 4, siempre. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, oiga esto, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este poder delante del Señor se activa estando en su presencia y su espíritu, en el cual nosotros recibimos desde el momento en que creímos en Jesucristo, es ese poder para vencer al enemigo y para predicar la palabra del Señor. En el mismo Zacarías 4, versículo 14 dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Yo le pregunto, ¿en dónde está usted? Antes de salir a predicar, antes de salir a visitar, antes de hacer cualquier ministerio del Señor, yo le pregunto, ¿ha estado usted en la presencia del Señor? Antes de hacer una llamada para repartir el discipulado de la iglesia, antes de hacer cualquier ministerio, ¿ha estado usted en la presencia del Señor? Porque para hacer la obra del Señor es necesario primero estar en su presencia. Muchos en estos tiempos se han desanimado por no poder reunirse en la iglesia. Muchos en estos tiempos, al no poder congregarse con los hermanos, al no poder cantar, sus espíritus se han debilitado y necesitan ser discipulados. No han podido permanecer en la presencia del Señor, porque para ellos permanecer en la presencia del Señor solamente sucede los domingos allá en el templo. Y si no están los domingos en el templo, no están en la presencia del Señor, no saben hacerlo en sus casas, aunque se les han dado herramientas. Y sus espíritus se han debilitado. Bien lo decía Mateo capítulo 24, Mateo 24, 10 al 12, dice, muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, se dejarán engañar, dice. Y por haberse multiplicado la maldad, oiga esto, el amor de muchos se enfriará. Es realmente preocupante cómo el amor de muchos se ha enfriado, porque no están recibiendo esa enseñanza, porque para ellos estar en la presencia del Señor solo sucede allá, en el edificio. Hermanos, si pertenecemos a Dios, debemos permanecer en su presencia. Debemos mantenernos orando. La tarea de permanecer delante del Señor no es de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Debemos cuidarnos, hermanos. ¿Qué está haciendo usted para cuidarse en estos tiempos? ¿O quiere abrir una iglesia con distanciamiento social? ¿Con mascarillas? ¿Quiere abrir esa iglesia usted? ¿Cómo está cuidando usted este coronavirus? ¿Así se está cuidando usted espiritualmente? Como se cuida usted, se lava las manos, se cambia de ropa, se baña y todo. ¿Así está cuidando también su espíritu? O no se bañan ni se lavan ni todo, y así también está cuidando su espíritu. Muy importante. Permanecer en la presencia del Señor. También vivir y actuar bajo el poder del Señor. Vivir y actuar bajo el poder del Señor. Si pertenecemos al Señor, estamos en su presencia y vivimos y actuamos conforme a su poder. Versículos 5 y 6 de Apocalipsis 11 dice: si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos en mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Estos dos testigos actuaban conforme al poder que el Señor les había dado. La tradición judía dice que estos dos testigos son Moisés y Elías por la clase de milagros que hacen. ¿Sí? Ellos dicen, pues Moisés envió plagas, abrió el mar, Elías detuvo la lluvia, pues entonces, y los cuerpos de estos, pues sucedieron cosas extraordinarias en cuanto a su muerte. Entonces, lo más seguro es que sean Elías y Moisés resucitados, dice la tradición judía. No me voy a meter en eso en este día, pero sí en algo muy importante, y es el poder que había en ellos. Porque ese mismo poder del Espíritu Santo está en los testigos del 2020 para las naciones el día de hoy, en usted y en mí. Así es. Si usted no lo cree, acompáñeme a Santiago. Vea usted Santiago capítulo 5, 17, dice: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Está hablando de Elías, alguien muy igual a nosotros. Pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Luego volvió a orar para que lloviera y llovió. ¿Sí? Ese poder, Elías era tan igual a usted y a mí. Y oró, y Dios lo escuchó. Nosotros podemos testificar del Señor y ejercer poder del Señor. Ejercer poder del Señor sobre esta tierra. ¿Sí? Entonces, vivir, permanecer en la presencia del Señor, actuar como a Dios le agrada, vivir y actuar bajo el poder del Señor. Y óigame esto, perseverar en la predicación. Es necesario que nosotros perseveremos en la predicación. Versículos 7 al 10 dice: cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la cual
la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Esto es ahí en Jerusalén. Versículo 9. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Vea esto. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de los 2 testigos? La misión de los 2 testigos era predicar, dar testimonio, profetizarle a las naciones. El problema es que el testimonio que estos testigos daban le era incómodo al mundo. ¿Sí? Al mundo le caía mal escuchar la palabra de Dios, les revelaba sus pecados, les revelaba sus maldades. ¿Sí? Hermanos, la humanidad se encuentra atravesando un momento muy oscuro, muy difícil, muy tormentuoso, y se están entregando más al pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios envía a alguien a predicar, y lo que en lugar de volverse a Dios, la humanidad, los que pertenecen al mundo, dice acá, los aborrecen, no los quieren. ¿Sí? Y aquí está esto. Pero ellos están predicando. Y la palabra de ellos duele. ¿Cómo cae de mal muchas veces cuando encontramos predicadores que nos dicen cosas que nos duelen? No los queremos. Les aborrecemos. Nos caen mal los hermanos que nos dicen nuestros pecados. Así eran estos 2 testigos. Vivieron para predicar. Y por eso me llama la atención el versículo 7, que dice: cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio. ¿Sí? Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio. ¿Qué significa esto? Que ellos fueron enviados con una misión y ellos no detuvieron su misión, ¿verdad? Y no murieron hasta que terminaron de predicar. Esto es bien importante para usted y para mí, porque ellos tuvieron enemigos que les hicieron obstáculos, y aquí dice la palabra de Dios, que ellos a sus enemigos les lanzaban, dice versículo 6, que tenían poder para cerrar los cielos. Versículo 5, si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de su boca. Estos testigos no ponían la otra mejilla. Estos testigos a sus enemigos les hablaban y salía fuego de su boca. Y los enemigos sufrían por causa de ellos, del fuego de la boca de ellos. Hermanos, no tengamos miedo de predicar. No tengamos miedo de dar la palabra de Dios. Lo he dicho, lo dije la vez pasada, lo dije durante la semana y lo vuelvo a decir ahora. No le tenga miedo a los hermanos para predicarles, para discipularles. ¿Sí? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos el día de hoy para dar testimonio, para discipular, hermanos, para testificar de Cristo? Es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que estoy haciendo aquí, es que tengo que atender acá. Tenemos muchos obstáculos que no nos están dejando ser verdaderos testigos del Señor. Muchos obstáculos que se vuelven más importantes, esos obstáculos, que cumplir con la misión que Dios le ha delegado a la iglesia en estos tiempos. En estos tiempos de pandemia. De hacer testimonio, hacer discípulos, hermanos. Es momento de hacer discípulos. ¿Sí? Dice acá, cuando ellos hayan terminado de dar testimonio, no antes ni después, entonces la bestia, ¿sí? La bestia que sube del abismo del fondo, le declarará la guerra, los conquistará y los matará. ¿Sí?
no murieron antes de terminar la misión. Muchas personas quieren morir antes, sin haber predicado. Muchas personas quieren dejar de hacer ya la obra de Dios porque dicen que ya invirtieron toda su vida en predicar, ya invirtieron su vida en servir, ya dieron bastante tiempo haciendo discípulos, ya creen que ya cumplieron con su misión. ¿Sí? Entonces ya están listos para morir. Pero no, yo le pregunto, ¿a cuántas personas le ha predicado usted? ¿Cuántas personas han llegado al conocimiento de Jesucristo por su palabra? ¿O cuántos le han aborrecido porque usted les ha predicado del Señor? Para estar pensando ya en la muerte, es necesario saber que hay una cantidad que Dios ha establecido a la que le debemos predicar. Y si no cumplimos con esa cantidad, ni siquiera esté pensando en irse a la presencia del Señor. Tiene que cumplir con su misión. Por eso aquí dice, cuando ellos hayan terminado de dar su testimonio. El apóstol Pablo, él consideraba, ya veía la muerte cerca. Él ya veía la muerte cerca y dijo, bueno, ya no tengo salida de esto. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6, vea esto. Según Timoteo 4, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. ¿Qué significa? Yo de esta ya no me salgo, de esta ya no me zafo. Aún así, voy a mandar mi último mensaje. No voy a poder irlo a dar allá en presencia de ellos, pero lo voy a mandar aquí escrito para que lo lean cuantas veces puedan. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo va su batalla? ¿Cómo va su carrera? ¿Por dónde va usted? ¿Sí? Versículo 8. Por lo demás, qué hermosa esperanza. Me está reservada la corona de justicia en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es momento de predicar y no podemos estar pensando en que si me contagio me muero. No, es momento de predicar. Y es momento también de morir por causa de la predicación. Dice aquí que estos dos testigos fueron muertos. Y cuando fueron muertos, nos aclara la palabra en los versículos 9 y 10, que sus cuerpos fueron puestos enfrente, fueron puestos sin enterrar en la ciudad donde Jesús fue crucificado. Y todas las personas los vieron. Ya se imagina eso, está en las noticias, ahí en Noticiete, en Canal Antigua, en CNN, salen las pancartas, grandes anuncios, noticias de última hora. Los predicadores que atormentaron al mundo diciéndole la verdad han muerto. Oiga, entérese usted, tómese fotos con los... Miren, ¿qué cosas no irán a suceder con esos? ¿Sí? Y dice que no fueron enterrados para que todo el mundo los viera. Algo vergonzoso. Algo aparente. Era una muerte aparente y aparentemente vergonzosa. Esto es predicar. Esto es hacer discípulos. Que la gente nos aborrezca y que el enemigo crea que ha vencido en contra de nosotros. Porque el enemigo, cuando los mató a estos dos testigos, pensaron que ya habían ganado la victoria. ¿Sí? Pero era una muerte aparente. Era una muerte aparente. Y dice entonces la palabra que hubo fiesta en toda la tierra de todos los enemigos. Estaba tan contento el mundo porque aquellos dos testigos habían muerto que hasta se daban abrazos y se daban regalos. Ahí no había distanciamiento social ni mascarillas porque estaban tan contentos de que el bien y los predicadores habían muerto que ellos podían unirse y toda la cosa. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Con esto de las banderas verdes y del proaborto y todo eso,
Están aborreciendo a la iglesia que enseña la verdad y quieren destruir. Hay un diputado acá en nuestro país, Guatemala, que está en contra de los que predicamos la verdad, de los que decimos que el homosexualismo y todas estas distorsiones, porque no puede ser otra cosa más que distorsiones mentales, sexuales, son abominación delante de Dios. A Dios no le gustan estas cosas. Y aquí en Guatemala ya se ha empezado a levantar murmuros en contra de la iglesia por los que estamos predicando esto. Y a Dios no por eso le va a agradar, porque el pecado es pecado. ¿Sí? Pecado es pecado y tenemos que arrepentirnos. Y Él nos llama al arrepentimiento y nos debemos arrepentir si estamos perseverando en cualquier pecado. ¿Sí? Fornicación, adulterio, cuestiones sexuales desordenadas, hasta con animales, aborto, drogadicción, vicios, chisme, holgazanería, decía desde hoy, mal uso del dinero. Mire, tanto pecado, descuido, desidia, desobediencia, rebeldía, ¡ala! Tanto pecado. Son cosas que a Dios no le agrada y que los verdaderos testigos tenemos que denunciar. Ellos hicieron fiesta. Ellos hicieron fiesta porque aquellos dos habían muerto. Y Dios nos demanda que debemos aprender a morir por predicar la palabra. Morir por predicar la palabra. Tenían una sensación de triunfo. Sin embargo, vea usted el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de los que estaban mirando. Y luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces los siervos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Vaya mudos, les diría a los enemigos de los testigos del Señor, ¿verdad? De los verdaderos testigos del Señor. El Señor los levanta y les dice, aunque ellos se burlaban de ustedes, y se levantan. Y ahora no solo se levantan, sino se van en una nube al cielo estos 2 testigos. Y los enemigos se quedan así como que, oh, Lord. Miren, Dios nos levanta. Dios nos restaura. Dios nos pone enfrente de nuestros enemigos, como dice el Salmo 23, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor permite que los siervos del Señor, que han sufrido por predicar la verdad, sean levantados. Pues Jehová es escudo alrededor mía, dice el Salmo, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo no tengo que levantar mi cabeza porque Dios me la levanta a mí. ¿Sí? Él es el que me levanta. Y no solo me levanta, sino me lleva a su presencia, porque eso fue lo que pasó con aquellos 2. Dios los llevó, les dijo, suban acá. Ese lugar de destrucción no es para ustedes. Hermanos, nosotros tenemos como pertenencia de Dios la garantía de que le pertenecemos y que como pertenencia de Él vamos a estar con Él, vamos a subir a su presencia, vamos a estar en el altar, vamos a estar delante de su altar entregando nuestros tesoros, nuestras ofrendas, nuestras alabanzas delante de Él, y nuestro testimonio se irá con nosotros a su presencia y moraremos con Él por la eternidad. Esa es una garantía que usted y yo tenemos. ¿Sí? Pero mientras estemos acá, mis amados hermanos, mientras estemos acá, es momento de vivir como a Él lo demanda de nosotros, dando testimonio de Él, permaneciendo en su presencia y ejecutando ese poder del Espíritu Santo que está en nosotros y que se activa en el momento en que nosotros estamos delante de Él cumpliendo su voluntad. Mi deseo el día de hoy,
que hagamos discípulos, que no le tengamos miedo al mundo, que denunciemos la verdad, que nos esforcemos por demostrar que realmente somos pertenencia del Señor. ¿Sí? Que nuestra vida hoy acá en la tierra demuestre que somos pertenencia del Señor. Cierre sus ojos y con sus ojos cerrados piense, ¿realmente mi vida pareciera que sí le pertenece a Cristo? ¿Pareciera que sí? ¿Pareciera que yo le pertenezco a Dios por la forma en la que yo me conduzco con mi familia, con mis amigos? Las cosas que yo escribo en mis redes sociales, en mis grupos de WhatsApp, pareciera que sí pertenezco a Cristo. Me estoy esforzando en estos tiempos de pandemia para predicar. Soy obediente a la enseñanza del pastor de leer, de cantar, de congregarme, porque yo le pertenezco al Señor. Y si no es así, yo le invito el día de hoy, le invito a que usted recapacite y le diga, Señor, mi vida te pertenece. Entonces quiero hacer las cosas que tú me demandas hacer. Permanecer en tu presencia, predicar hasta morir y vivir con la garantía de que pronto estaré en tu presencia. Gracias, Padre. Mi Dios, te pido que tú bendigas a mis hermanos que escucharon esta palabra y que les enseñes como me estás enseñando a mí, que nuestros espíritus, Señor, se dobleguen delante de ti y atiendan a esta enseñanza de tu palabra. Por favor, mi Dios, en el nombre de Jesús, exhorta a todos tus hijos. Amén. Amén.